Good afternoon, guys. Welcome to this new class. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a esta nueva clase. Today we are going to learn about the rulers superlative formation. Okay. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre las reglas para formar los superlativos. Como habíamos visto en la clase anterior sobre las reglas para formar los comparativos, el día de hoy vamos a ver de qué se trata con respecto a esto de los superlativos. Al igual que en la parte comparativa, recuerden que decíamos que nos sirve para comparar cosas, personas, animales y objetos, ¿verdad? De la misma forma, los superlativos nos sirven para realizar este tipo de comparaciones. Pero, como habíamos mencionado anteriormente, los comparativos tenemos que revisar algunas reglas para llegar a formar los tipos de adjetivos comparativos. Entonces, al igual que esas reglas, nosotros también vamos a utilizarlos para la parte superlativa. Si nosotros hablamos de la parte comparativa, hacíamos uso del ER, mientras que en los superlativos vamos a hacer uso del EST. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto de las reglas con respecto a los superlativos. Recordemos que al igual que los comparativos que habíamos visto en la clase anterior, nos dice que es muy fácil formar los adjetivos comparativos y superlativos, pero siempre cuenta teniendo en cuenta la parte del número de sílabas que contiene cada adjetivo. Y para ello vamos a ver cuáles son estas reglas que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de formar los adjetivos comparativos y superlativos. Recuerden una vez más que tanto los comparativos como los superlativos nos sirven para hacer comparaciones, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de los adjetivos comparativos y superlativos, recuerden que debemos de tener muy en cuenta las reglas. Recordarán ustedes que en la clase anterior habíamos visto que para los adjetivos comparativos debemos de aumentar ER al final del adjetivo. Pero como hoy vamos a ver los superlativos, aquí nos dice que nosotros tenemos que aumentar el EST al final del adjetivo. Es decir, a nuestro adjetivo, por ejemplo, to, que es alto, aumentamos para el grado comparativo ER para decir más alto. Y para el grado superlativo aumentamos EST para decir el más alto. ¿Okay? Pero eso nos dice que debemos de aumentar solo para los adjetivos de una sílaba. ¿Okay? Recuerden que para los adjetivos de una sílaba, en el grado comparativo aumentamos ER y en el superlativo EST a los adjetivos de una sola sílaba. ¿Okay? Vamos a ver nuestra siguiente regla. Para los adjetivos que terminan en consonante, vocal, consonante. Recordarán que en nuestro grado comparativo nos decía que cuando terminan en consonante, vocal, consonante, como lo es en el caso de fad, big, ensar, gordo, grande, triste. Doblamos la consonante final y aumentamos ER al final del adjetivo. ¿Ok? Mientras que para el grado superlativo vamos a aumentar EST, pero igualmente doblamos la consonante final, que sería ¿qué? Gordo, grande, triste, más gordo, más grande, más triste. Y en su grado superlativo, ¿cómo nos quedaría? El más gordo, el más grande, el más triste. Entonces tengan en cuenta que para los adjetivos que terminen en consonante, vocal, consonante, para el grado comparativo aumentamos ER y para el superlativo EST, siempre teniendo en cuenta que si termina en consonante, vocal, consonante, debemos de doblar al final, ¿ok? Vamos a ver nuestra siguiente regla. ¿Qué nos dice cuando los adjetivos terminan en Y? ¿Ok? O en griega, cambiamos la Y por una I y aumentamos EST, pero esto es para el grado superlativo. Como ya habíamos visto en la clase anterior, en el grado comparativo, recuerden que nos decía,
Cuando un adjetivo termina en Y, cambiamos la Y por una I y aumentamos ER, mientras que para el grado superlativo aumentamos EST. ¿Okay? Estas reglas tienen cierta similitud simplemente teniendo en cuenta la final de la terminación de cada adjetivo para poder aumentar ER y ST a los superlativos. Feliz, simple o podríamos decir desocupado, ¿veis? ¿Okay? ¿Qué sería? Más feliz, más simple, más ocupado. El más feliz, el más simple o el más desocupado. ¿Ok? Entonces, chicos, tengamos muy en cuenta el momento de utilizar tanto los adjetivos comparativos y superlativos. Vamos a ver nuestra siguiente regla. ¿Qué nos dice? Para los adjetivos que terminan en 3 sílabas a más. Recuerden que nuestro grado comparativo nos decía que debemos de aumentar more antes del adjetivo. Aquí ya no vamos a aumentar ER al final del adjetivo, sino vamos a aumentar la palabra more antes del adjetivo. Para decir que más importante, more expensive, más caro. Pero en su grado superlativo lo que vamos a aumentar es el most, que en este caso sería most important, most expensive, que nos diría el más importante, el más caro. Entonces recuerden que para los adjetivos de 3 sílabas a más, important, expensive, es verdad. 3 sílabas, de 3 sílabas a más, en el grado comparativo vamos a aumentar more y en el grado superlativo vamos a aumentar el most. ¿Ok? The next rules. Pay attention, please. Para los adjetivos que terminan en E, pay attention. Solo vamos a aumentar la ST, es decir, en el grado superlativo. Pero en el grado comparativo, ¿qué nos decía? Que aumentábamos simplemente R, porque ya tenemos la terminación de E. No vamos a doblar ER, no. Simplemente la R al final. Y en los superlativos, es decir, simplemente vamos a aumentar la ST. Ejemplo, brave, save, brave termina en E, safe termina en E, que nos dice que para el grado comparativo simplemente debemos aumentar R y para el grado superlativo simplemente vamos a aumentar EST, que sería más valiente, el más valiente, más seguro, el más seguro. Entonces tengan en cuenta que nos decía que los de grado comparativo siempre van a tener terminación ER dependiendo del número de sílabas y el grado superlativo, el EST, dependiendo igualmente del número de sílabas. ¿Ya? Y finalmente, vamos a nuestra sexta regla. Al igual que en los adjetivos comparativos, teníamos adjetivos irregulares, también lo tenemos en los adjetivos superlativos. ¿Ok? Vamos a ver algunos de ellos y a recordar que los adjetivos irregulares tienen diferente escritura, tanto para su grado comparativo como para su grado superlativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería? The good, bueno, better, mejor, best, el mejor. This is the best friend, él es mi mejor amigo, dice. ¿Okay? Entonces, tengan muy en cuenta que los adjetivos irregulares tienen diferente escritura e incluso diferente significado en algunos. ¿Ok? Bad, malo, worst, peor, worst, el peor. ¿Ok? Little, poco, less, menos, less, igual, menos. Much, mucho, comparativos, more, más, most, más, ¿ok? Far, lejos, further and farther. Tenemos dos escrituras en su grado comparativo. Igualmente su grado superlativo, que sería furthest and farthest. Igualmente,
lejos, el más lejos o más lejos, nada más, ¿ok? Entonces, chicos, tengan muy en cuenta el momento de utilizar los adjetivos irregulares que tienen diferente escritura y a esto sí tenemos que aprendernos cuál es su significado y cuál es su forma de escribir, tanto en su parte comparativa como también en su parte superlativa. Recordemos una vez más que cuando hablamos de los adjetivos comparativos es para comparar a una persona con otra, una cosa con otra e incluso a un animal con otro. Y los superlativos igualmente nos sirven para comparar este mismo tipo de personas, animales o cosas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en los grados comparativos yo puedo decir, por ejemplo, María es más grande que Carmen. Carmen es más alta que María. ¿Okay? Mientras que en los grados superlativos nos sirven para expresarlos de manera general, es decir, para hacer una comparación de manera general. María es la más alta del curso. Carmen es la más delgada de todas las chicas. Como ustedes pudieron escuchar, ya no estamos comparando a la una con la otra, sino que aquí lo estamos realizando de manera general. Entonces, chicos, a eso se refiere tanto en el grado comparativo como superlativo. Entonces, recuerden cada una de las terminaciones de las reglas que acabamos de ver. Muy fáciles en el grado comparativo ER y en el grado superlativo EST. No se olviden de practicarlas, de estudiarlas para poder entender y comprender un poco más con respecto a este tipo de adjetivos. ¿Ok? Ahora sí vamos a practicar algunos ejercicios para recordar este tipo de reglas en la parte comparativa y superlativa. Pay attention, please. Ok, chicos, ahora sí continuamos. Vamos a trabajar. Como por ejemplo, vamos a ver en este crucigrama de actividades, tenemos calm, calmado, tranquilo, pero nos dice... Ok, en nuestro primer ejemplo tenemos calm, que nos dice que debemos de utilizarlo en el grado comparativo. Y para el grado comparativo recordemos una vez más que nos decía nuestro adjetivo calm, calm, una sola sílaba, que debíamos de aumentar EST, ¿verdad? Entonces, calm, vamos a ver cómo nos queda. Calm, en su grado comparativo, calm. ¿Ok? Entonces tengan muy en cuenta, dependiendo el número de sílabas, nosotros debemos de aplicar si es comparativo o superlativo, o dependiendo cuando vayamos a hacer la comparación. ¿Ok? The next, please. Smart, superlativo nos dice, smart, smart. Igualmente, smart, una a dos sílabas, pero superlativo, es decir, simplemente vamos a aumentar EST al final del adjetivo. Smartest, que sería inteligente, el más inteligente. The next. Or, una sola sílaba en su grado superlativo. ¿Qué significa? Viejo. Ah, pero quiero decir el más viejo. Or, una sola sílaba, es decir, que simplemente tengo que aumentar EST. Oldest, el más viejo. Okay. The next, please. Pay attention. Dry, seco. Dry. Ah, cuando terminaba en Y, cambiamos la Y por una IN y aumentamos ¿qué? ER, porque me dice que esa es su forma comparativa. Por lo tanto, ¿qué sería dry? Seco, más seco. No sería el más seco porque no estamos aumentando EST, simplemente ER. ¿Ok? The next, pay attention. Though, en su grado comparativo nos dice, pay attention about this sentence. Though, una sola sílaba.